Hola a todos. Hoy vamos a abrir una sección un poquito especial que nunca he hecho hasta ahora. Y estoy con un gran amigo mío. Y hoy voy a presentarlo y vamos a hablar de varios temas. Va a ser espero como siempre, algo ameno, algo divertido. Pero los que me escucháis habitualmente ya sabéis que aquí se viene a pensar, aquí se viene a reflexionar básicamente. Y bueno, pues hoy con ese gran amigo que os voy a presentar hoy, que se llama Joan, pues básicamente nos dedicamos a ello la mayor parte de las veces que nos vemos. Y hoy vamos a compartir con todos ustedes pues una conversación, una de nuestras, digamos, tertulias. Solo que hoy la haremos en un formato pues más de entrevista y tal, para que conozcáis a la persona. Y bueno, y a lo que salga. Ya sabéis que conmigo todo es muy espontáneo, nunca tengo guión, nunca hago escaleta, digamos, aquí todo es natural, todo, no hay nada guionado. Por lo tanto, ya sabéis cómo va esto y sabéis que puede haber un poco de todo. Pues nada, ahora cederé la palabra a mi amigo Joan y nada, pues preséntate y básicamente no se oye, tranquilo, se oye desde aquí también. Puedes hablar libremente. Hola, buenas tardes. Bueno, encantado de conoceros. Yo soy Joan, gran amigo de Sandro, y bueno, me dedico a la filología, básicamente. 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 ¿Qué se podría decir? Que tu ámbito, digamos, habitual, ¿por dónde te mueves? Yo lo sé, pero para que mis oyentes lo conozcan, Bueno, colaboras con el CSIC, ¿no? Sí, bueno, yo estudié filología clásica en la Universidad de Barcelona y después me doctoré y me especialicé en latín medieval y trabajo en la redacción de un diccionario de latín medieval que se desarrolla en el CSIC, en Barcelona, en colaboración con la Universidad de Barcelona, pero fundamentalmente es una labor que se lleva a cabo en el CSIC. Vale. Pues eso formalmente, digamos, es un poco a lo que te dedicas y tu especialidad, y por lo tanto, digamos que se podría decir que eres un lingüista o está mal dicho. No, bueno, a mí lo que más me interesa de la filología es la parte lingüística. La filología tiene dos ámbitos, el literario y el lingüístico, y entonces la parte que más me atañe es la lingüística, aunque me interesa mucho también la literatura. Pero fundamentalmente diríamos que sí, que es en el ámbito lingüístico y más concretamente en el lexicográfico, que es la elaboración de diccionarios. Muy bien. Hacer un diccionario implica muchas cosas, como después podremos ver. Es decir, la lingüística entra en muchos factores para definir una palabra, el contexto, etc. Por lo tanto, es una manera práctica de estudiar la lingüística. Interesante. Aplicada. Sí, no, está bien porque, claro, los oyentes no tienen por qué ser especialistas en este ámbito y en ninguno, de hecho, porque puede haber oyentes de todo tipo en todo tipo de oficios, digamos, y ocupaciones, y está bien que hayas definido con tanta precisión y con tanto, digamos, exactitud, ¿no? Bien, pues nada, digamos, ahora entrando, digamos, un poquito en materia, digamos que, por ejemplo, tú sabes que, bueno, vivimos en un país, España, que tiene sus conflictos idiomáticos y lingüísticos de todo tipo, bueno, conflictos entre comillas. Aquí vivimos en Cataluña, y mis oyentes habituales lo sabéis, os lo he dicho muchas veces, que vivo y trabajo en Cataluña desde hace muchísimo tiempo. Y por lo tanto, digamos, vivimos aquí, ya sabéis, en ese ámbito donde, bueno, tenemos la gran suerte de tener dos idiomas, el catalán y el castellano, o el español. Y de alguna forma tenemos esa suerte y al mismo tiempo esos pequeños mini polémicas o conflictos que se quieran ver desde fuera de Cataluña y dentro de Cataluña a veces los políticos nos quieren poner así todo tipo de... Bueno, todo eso, esa introducción un poquito larga es para que tú pues, me expliques, porque yo sé que de alguna forma... que dejes claro, digamos, que el catalán es un idioma, ¿no? Y eso creo que la gente lo tiene que tener claro. Y de alguna forma, bajo tu punto de vista, ¿se puede decir que el catalán, digamos, es un idioma desde cuándo? ¿Desde siempre? ¿Hay un momento en el cual históricamente, para que los oyentes entren en materia y sepan un poco cómo se define cuándo es una lengua,
¿por qué el catalán es una lengua? ¿Cuándo lo es? ¿Cuándo digamos, se certifica que una lengua es una lengua, por decirlo de alguna forma, y no un dialecto? Bueno, básicamente se considera una lengua desde el momento en que está escrita, sea literario o no el documento. En el catalán el primer documento son unas homilías en Organyà, en el siglo XII. Entonces esto se considera el primer texto, digamos, de la lengua catalana, pero evidentemente ya se hablaba antes. Esto lo podemos documentar por textos latinos, en los cuales aparecían palabras en catalán, pero de manera oficial, pues esto es una de las características de una lengua. También se considera una lengua cuando tiene pues una literatura, que es la que precisamente el catalán la desarrolló con un gran esplendor durante la Edad Media, hasta el siglo XV, sobre todo entre los siglos XIII y XV tuvo una literatura muy fuerte. También se dice que una lengua lo es cuando precisamente los hablantes de otra no la pueden entender, y esto se puede comprobar si uno es catalán y va, por ejemplo, a Toledo y empieza a hablar rápidamente en catalán con una persona que sea monolingüe y nunca haya estudiado ninguna otra lengua que el castellano o español, no entenderá nada. Esto es otra prueba de que no es un dialecto. Pero la diferencia entre dialecto y lengua es algo mucho más complejo. No sé si esto responde a la pregunta. Es decir, desde el punto de vista de la lingüística románica, el catalán es una de las lenguas fundamentales, digamos, de las derivadas del latín, y de esto no hay ninguna duda en ninguna parte, digamos, del mundo. Los investigadores saben que el catalán es una lengua y no es ningún dialecto del castellano o del español. Vale. Interesante también sería ver por qué llamamos castellano y no español o español. Esto también me gustaría que me lo... Bueno, ya hablaremos después. Sí, no, de hecho, mira... Pensaba que era lo que... No, está muy bien que hayas introducido esto, porque es uno de los temas que también, la verdad, me parecen también que hay muchas polémicas y muchas... Siempre estamos, porque por ejemplo, ¿no? Yo, una de las preguntas que le he formulado a Joan muchísimas veces y que hemos tenido muchísimas conversaciones alrededor de ese tema es por qué, por ejemplo, en Francia, con toda libertad y toda tranquilidad, se dice que se habla francés. Vas a Italia y los italianos te dicen que hablan italiano. Vas a Alemania y la gente tiene muy claro que lo que hablan es alemán. Y sin embargo llegas a España y de repente no está tan claro lo que hablamos. Es decir, que de repente aquí en España, pues según en qué ámbito, según dónde vas, pues no puedes decir que hablas español, tienes que decir que hablas castellano y tal igual. Y bueno, y hoy que tenemos la gran suerte de poder hablar con Joan, pues si nos haces el favor de poder aclarar tu opinión, bueno, al menos. Yo explicaría un poco cómo lo utilizo yo. Ese concepto, y cómo lo veo. Es decir, desde el punto de vista de la lingüística románica, y a lo que me dedico yo, llamo castellano al castellano medieval, al que se hablaba y se escribía en los siglos, digamos, desde el siglo XII hasta el siglo XV, y a partir del siglo XV, XVI sobre todo, pues yo lo considero español, que es como cualquier otro europeo lo considera. Siempre cuando un francés se refiere al español, pues le dice langue española, en inglés es Spanish, en alemán es Spanish, en ruso spansky, o sea, en cualquier lengua europea, pues al español se lo llama español y no castellano, porque el castellano, en el fondo, actualmente no sería más que un dialecto del español hablado en la zona de Castilla, pero por motivos políticos sé que la cosa se complica, por un lado y por otro, es decir, históricamente he dejado claro que para mí castellano es el medieval, y después ya lo llamo español, pero esto puede ser polémico. Y entonces, la polémica sería, por un lado, entre los regionalistas que abogan por que se llame castellano, porque de esa manera el español, digamos, no es como toda la lengua de España. Pero, por otro lado, es verdad que durante la época franquista, pues se consideraban como lengua española también las lenguas catalana, gallega, incluso euskera. Y eso tampoco es, digamos, justo. De ahí quizás surja un poco este problema. Claro. Por un lado, reivindicar una lengua, digamos, nacional, pero que no se llame española. Y por otro lado, no intentar considerar lengua española a otras lenguas que están en España.
No sé si me he explicado bien, porque a veces, no sé, yo tampoco llevo guión hoy. Es un buen matiz. No, pero está muy bien la forma que lo has explicado, porque en definitiva lo que podemos concluir, o de alguna forma, que la política se ha inmiscuido demasiado, ¿no? Y política, la historia reciente de España es la que ha distorsionado hasta tal punto que al final, digamos que lo que hablamos es español, ¿no? Claro, pero exacto. Pero lo que pasa es que, claro, por culpa de la política, pues ahí hay unos conflictos, tanto por una parte como por otra, ¿no? Y no solo en España, porque después en América Latina, por otros problemas que tienen, pues ahora también dicen que lo que hablan es castellano y no español. Ya. Y sin embargo, para de alguna manera pues diferenciarse de la metrópolis de España. Entonces al final los únicos que acaban llamando español de manera natural son los extranjeros. Vaya. Es una paradoja. Una de las paradojas de nuestro país, ¿no? Sí, y otra cosa que quería añadir es que, claro, tú has dicho la política reciente, pero es que la política siempre es reciente. Quiero decir, cuando nacen los reinos medievales, cuando nace Castilla, ¿no? Que es un condado de León que se desmiembra y tal, o cuando nace, pues sí, lo que después sería Cataluña, que era una serie de condados en el norte de la marca hispánica, siempre la política está detrás y presente en cualquier proceso lingüístico. Es decir, a pesar de que los lingüistas, filólogos, intentemos estudiar los hechos lingüísticos al margen de la política, es algo imposible. Vale. Porque el momento que hay un Estado, el momento que hay un poder, se vertebra es la primera cosa que se vertebra, digamos. Claro, ¿no? entonces se considera lengua porque está también en unas fronteras. Entonces, por lo tanto, ahora voy a hacer la abogada del diablo, y lo sabes, bueno, sí. pero me lo has puesto a huevo. Por lo tanto, se puede decir que de alguna forma ese empeño desde hace 30 años para acá de introducir el catalán con esta fuerza en los ámbitos escolares, en la administración y tal, se podría decir que de alguna forma es una proto manera de crear un Estado catalán, ¿no? Es un principio, hay esa idea quizás que detrás de la cabeza de los políticos o de los... Pues yo creo que sí, y que además hacen bien. O sea, no es que esté a favor, no es que esté a favor yo de crear un Estado catalán. Pero quiero decir que en esta medida, si lo han hecho de manera consciente, pues sí, les felicito, porque claro, es una manera, digamos... es como se crea un país. Sí, es como se tiene, vale, cómo se crean los países. Vale, o sea que lo lingüístico, digamos, está de forma irremediablemente ligada a la política. El problema que tienen es que después han comprobado que la población realmente no aprende catalán no comulga. O no lo habla. Sí, pero que eso es el logro que se tiene que conseguir en cualquier estado, ¿no? Que vale, se promueve en Francia, por ejemplo, cuando se destruyeron las lenguas minoritarias como el occitano y demás. Muy bueno. Y se impuso el francés. Esta imposición que se hizo desde todo, al final ha tenido un éxito. Es decir, en Francia el francés se habla, vale, y se entiende y se explica. Por lo tanto, las sospechas que tienen desde las Españas, por decir algo, desde fuera de Cataluña, desde España, digamos, de que todo eso es un gran complot para crear un país, es fundado. Bueno, es que lo cual no quiere decir lo que... veo hasta natural. O sea, vale, lo veo... sí, lo que me sorprende es que no lo consigan. Ya. Bueno, sí, eso ya tenemos que meternos en muchas más harinas, pero bueno. Es decir, claro, yo si tuviera que montar un estado, lo primero que haría, una de las primeras cosas que haría es, claro, es apoyar el uso de la lengua. Claro. Por lo tanto, yo creo que de manera... Y yo no creo que sea algo oculto, ¿no? No, está claro que está a la luz. Lo que pasa es que parece que, por lo que yo veo en los comentarios desde hace años y leo y mis oyentes y los que no son mis oyentes, y veo que en el resto de España parece como que a los que son de la cuerda de izquierda, digamos, como que no solo quieren creer o como que no quieren ver que, digamos, que esto es así, para que no darle una foto peyorativa, digamos, al nacionalismo catalán, que siempre ellos lo ven desde un punto de vista como libertador, ¿no? Porque desde un punto de vista de una persona de izquierda en España, un madrileño de izquierda, por ejemplo, ve el movimiento vasco y catalán siempre como algo que ha luchado contra Franco y por lo tanto como algo bueno y libertador. Y no le quieren ver la parte que hay, digamos, que no, claro. No tiene por ser maligna, ojo, no le quiero poner el adjetivo maligno, pero no le quieren ver que al final son constructos nacionales para crear nacionalidades aparte de la española, quiero decir, ¿no? Y los de derecha sí que lo ven, pero no se lo quieren creer, por desprecio muchas veces, ¿no? Por decir,
estos son jueguecitos de regionalistas y tal y cual, pero bueno, es algo serio, ¿no? Aquí en Cataluña se toma en serio, me imagino. Y aparte, bueno, un apunte en el cual voy a jugar. Y no le quiero meter nada ni negativo ni positivo, ¿eh? No, pero un apunte para aclarar un poco lo que he dicho en relación, por ejemplo, con Francia. Perdone, porque ahora estamos analizando, estamos reflexionando. O sea, no... Y por eso quiero hacer un análisis de lo que he dicho anteriormente, un poco porque, o sea, por un lado, he dicho que sí, que claramente si se quiere construir un Estado va muy bien pues ir promoviendo una lengua, que seguramente es lo que está detrás del nacionalismo catalán desde sus principios. Y lo que me parece raro actualmente es que se quiera construir un Estado de una manera artificial. Es decir, cuando, por ejemplo, en España el español se ha ido a lo largo de los siglos pues expandiendo, imponiendo, pero no ha habido una idea inicial en España de decir vamos a poner la lengua española para que después surja el Estado español. En cambio en Francia sí que se hizo. En un momento dado, pues el francés se fue... De forma consciente, de forma muy consciente, se fueron prohibiendo las otras lenguas. En España nunca se han prohibido de una manera muy manifiesta, o al menos no tanto como en Francia, las lenguas minoritarias. Ya sé que Franco lo hizo y tal, pero siempre se han seguido hablando. En Francia se cortaron totalmente. De verdad, digamos. Y entonces, claro, lo que me parece raro es que en la actualidad un protoestado catalán en un momento dado decida pues utilizar un método anacrónico de construir un estado imponiendo una lengua. Es decir, de manera natural el Estado catalán tendría que haber, como España, pues desde siempre haber mantenido su lengua, haber mantenido su Estado, digamos, y claro. No de un momento, o sea, no haberse pasado durante muchos siglos pensando, bueno, tal, y de golpe y porrazo me levanto y digo, voy a poner una lengua así bien para que se cree un Estado, no sé si me explico. Sí, lo veo artificial. Te entiendo, es artificial. Lo veo artificial. Vale. Y digamos que se han topado con la realidad, que es dura, ¿no? Tiene la cabeza dura. Sí. Y la realidad es que aquí en Cataluña, y os lo podéis creer porque yo me lo va a corroborar. Yo me considero catalanista, quiero decir que a mí el catalán es una lengua que me gusta, estudio y la amas, ¿no? Sí, además, ¿por qué no decirlo? Escribí mi tesis en catalán y me dedico al nacimiento y a la lengua catalana, por lo tanto... Pero lo cual no te nubla el entendimiento como para comprobar que Cataluña es bilingüe realmente. Es bilingüe. O sea, la alma de Cataluña, o por lo menos de la Cataluña actual, la realidad es que es bilingüe, ¿no? Claro, porque de manera... Lo natural sería el bilingüismo, para que nos entendamos. Desde el siglo XV, XVI, cada vez el español o castellano, pero a mí me gusta llamarlo español, pues ha estado presente en la vida. Por una forma o de otra, ¿no? De forma natural, se puede decir, porque es verdad que menos el pequeño época de Franco y tal cual, nunca ha habido una imposición como tal, digamos, o al menos maquinada, ¿no? No. Digamos, ha sido como una imposición quizás por modas, porque culturalmente estaba bien visto. Bueno, porque la misma burguesía catalana, prefería expresarse en español para tener seguramente mayores salidas económicas. Exacto, eso es importante que el oyente lo entienda, es decir, porque en Cataluña, digamos, se ha convivido siempre con el español de una forma bastante natural, mucho más natural de lo que quieren hacer creer hoy en día los nacionalistas catalanes. De hecho, eso por una parte. Y por otra parte también tenéis que entender, los que no vivís en Cataluña, que de verdad que hay catalanohablantes y que los catalanohablantes que hablan catalán de verdad en el seno de sus familias es algo auténtico también, ¿no? O sea, quiero decir que auténticamente hay gente que de verdad que su lengua natural, de sueño, con la que sueñan, con la que aman, con la que todo es en catalán. Es en catalán. Eso también lo tenéis que tener, esa realidad la tenéis que tener en cuenta. También es dura como la otra, quiero decir. Y también que está bien que o sea, la parte buena que le veo a toda esta manipulación del catalanismo y demás actual es que, bueno, en el resto de España cada vez tienen más claro que aquí pues no hay un dialecto y que, o sea, porque también en la época franquista o actualmente incluso, ¿no? Pues como un desconocimiento, ¿no? Más que del catalán. Ahora habría que ver qué catalán es el que ahora se está enseñando y se está hablando, que a mi entender no coincide demasiado con el catalán auténtico. Vale, eso es otro apartado. Para mí casi es como una especie de mezcla entre catalán y español, o el catañol, lo que se está, digamos, promocionando como lengua catalana. Con lo cual, de alguna manera, no es propiamente una lengua catalana. Si los puristas, digamos, hasta en eso se están equivocando un poco, ¿no? O sea, que decir, es artificial
doblemente. Claro. Por una parte porque estamos intentando de repente ahí imponer un idioma que tampoco es el natural del 100% de la población, y por otra parte encima lo estamos imponiendo mal, ¿no? O sea, Claro. promocionando de mala manera. En el resto de España el castellano o el español es bastante natural, ¿no? Y con sus defectos, no sé, hay anglicismos, etcétera, ¿no? Pero en cambio el catalán de TV3 pues es una cosa bastante artificial que no coincide mucho con lo que hablan algunas personas catalanas auténticas, que en el fondo son cada vez menos, ¿no? Digamos, porque también, se por otra impone parte. un catalán así más del de Barcelona, en el cual ahí se ve precisamente. Lo bonito es que este catañol, esta mezcla entre catalán y español, pues demuestra que la población siempre ha convivido y está mezclada. O sea, en el fondo es una prueba fehaciente de la evolución. Del gran bilingüismo que hay en bilingüismo. Cataluña, digamos. Sí. Se podría decir así, ¿no? O diglosia. O diglosia. Bueno, Podríamos hablar de también. Es decir, bilingüismo es cuando dos personas hablan, la lengua, digamos, por igual, y diglosia es cuando se habla una lengua con mayor propiedad y la otra menos. Que aquí en Cataluña es más bien lo que hay es una diglosia, pero doble. Es muy bueno el matiz. No se habla bien ni español, porque Claro. hay mucha influencia de catalán, ni catalán porque hay mucha influencia de español. Es verdad, eso lo he observado mucho en los jóvenes, ¿verdad? Tú y yo lo hemos observado varias veces, Sí. ¿no? La juventud, digamos, vamos a poner de 20 años para atrás. No hablan bien ninguna de No las hablan dos. bien nada, al final, es verdad. No. Hay gente que destroza el español con catalanismos brutales y gente que hace al revés. Al ¿no? revés. Y ni unos hablan español bien, ni el otro habla catalán bien, tampoco. Están logrando una pequeña aberración en ese Claro, aspecto, ¿no? con esta política lingüística al final no aprenden bien el Desaprenden español, más bien. y el catalán que se enseña no acaba de funcionar. Sí. Por lo cual es un poco... Ahí habría que meter mano. Es empobrecedor. O hacerlo bien o Sí. hacerlo... no sé, bueno, en fin. Bueno, también habría que ver si en el resto de España la riqueza léxica de los hablantes es la misma, por otra parte. o también se está Un español... descafeinado. Descafeinado. Pero en todo caso, como no tienen tanto problema de diglosia, Claro. ahora que ya el término ha quedado aclarado, Ha quedado pues aclarado. quizás no les sea más fácil hablar con propiedad una sola lengua, al no tener tanta interferencia. Sí. Claro, el problema también supongo que lo deben tener en Galicia, aunque menos, y en el País Vasco también, aunque también menos. Aunque menos. Porque la presencia, ahí demuestra también en catalán, la presencia del catalán es bastante fuerte. Claro, Si claro. no habría esta interferencia. Claro. O sea, que han logrado, o sea, que están logrando algo, al menos. Sí, Sí. pero claro, de momento se Pero- distorsiona, ¿no? Sí. No, tenía aquí, porque, bueno, no hay guión, pero bueno, al menos hay una 4 palabras por lo menos para una guía, ¿no? Digamos, de por dónde intentar llevar la conversación para que no nos... aunque era apasionante esa parte, Sí, pero pero bueno, para más que nada porque yo tenía anotado una cosa que me parece que hemos hablado también muchas veces y me hace gracia que el oyente pues pueda, digamos, de alguna forma dar su veredicto ahí o por lo menos sacar sus conclusiones. ¿La lengua qué es? O sea, ¿es una herramienta de comunicación o es algo más? O sea, ya sé que te meto en un compromiso, ¿eh? O sea, quiero decir, bueno, en un compromiso. ¿La lengua o el lenguaje? Es que me parece apasionante. El lenguaje, quizás. El lenguaje. O la lengua, no sé cómo habría que enfocarlo, claro, es que... Claro, bueno, el lenguaje es la capacidad que tenemos La todos lengua, los seres ¿no? humanos de hablar, y la lengua... ¿La lengua básicamente qué es? ¿Una herramienta de comunicación y punto? Tendría- ¿Así fríamente? No. O, bueno, está claro que no lo es, pero ¿tendría que ser? ¿O es mejor que no lo sea? O sea, es decir... Es complicado Es esto. complicado, Sí. ya sé que es complicado. No sé si podrás articular algo inteligible, porque ya sé que mi pregunta quizás no es... A lo mejor es buena, pero no está bien articulada, ¿no? No, O sea, está articulada, pero no acabo de saber cómo responderlo de la manera más eficiente y clara y rápida posible. Yo creo que sí, que la lengua en principio debería de ser un instrumento para comunicarnos, pero muchas veces no se consigue comunicar mediante la lengua de una manera clara. Y entonces, y esto puede ser porque la lengua no solo sirve para comunicar, hay una parte retórica, ideológica, artística, estética, que hace que muchas veces a lo mejor la lengua se convierta en un instrumento a veces incluso ambiguo y poco eficaz para comunicar lo que queremos transmitir.
No sé si me explico. Sí. Pero en principio, porque por un lado se dice que va la comunicación, que puede ser verbal o no verbal, por otro lado va la lengua, pero en principio la lengua debería ser para comunicarnos. Pero como tiene tantos, digamos, matices, a veces la lengua pierde su función primordial, que es la de comunicar. Pero en el fondo la lengua, su función es comunicar. Otra cosa es que como es un instrumento tan potente que a veces, digamos, pierde su función primordial. Es como si tuviéramos, pues, no sé, un electrodoméstico tan potente que a lo mejor lo utilizáramos, pues, para decorar nuestro salón o para, por ejemplo, producir, pues, luz, cuando en el fondo imaginemos que es un lavavajillas y que lo que tendría que hacer es lavar platos. Pero la lengua le sucede un poco esto, digamos, es un lavavajillas, ¿no? La comparación es un poco burda, y lo que tendría que hacer es siempre lavar vajillas, pero como tiene tantos, digamos, aspectos interesantes que, pues, de alguna manera a veces lo utilizamos solamente a nivel, pues, decorativo, que sería, pues, literatura, ¿no? O no sé si me he explicado. Sí, no, es apasionante. Lo cual demuestra que la lengua es un gran instrumento. Sí. Pero habría que educar un poco a la población también para saber utilizarla. Vale, pues... sí, no, es una gran explicación. Sí. Bien, pues nada, ya te digo, muy interesante me ha parecido la explicación y de gran nivel. Bien, o sea, quiere decir que podemos concluir que sí, es una herramienta, evidentemente, comunicacional, ¿no? Pero que claro, es verdad, tiene tantas aristas como personas, como enfoques, como cerebros que lo practican, digamos, claro, es que al ser una herramienta tan por una parte natural, claro, hasta qué punto, es que ahí se abren muchas vedas, ¿no? Se abren muchos caminos en mi mente también, porque claro, está claro que es natural, es consensual al ser humano el hablar, ¿no? El comunicarse hablando, ¿no? De hecho lo estamos haciendo ahora. Pero claro, no es la única forma de comunicarse, es lo que quieres decir. Y es quizás la forma más eficaz, pero no está quizás... Me ha parecido entender que no la estamos utilizando a fondo, o no estamos sacando todo el provecho, o... Porque ya quiero dejar lo político de lado ya, totalmente. No, pero no quería decir que que precisamente el problema que tiene es que al ser un instrumento tan polivalente, puede ser que a veces no la utilicemos para lo que realmente debería de ser utilizada, que es para comunicarse. Es decir, es como un arma de doble filo, al ser tan matizada y tan rica, como permite tantas utilizaciones, a veces se utiliza para todo menos para lo que realmente tendría que ser. Servir, que es para la comunicación eficiente, rápida, etc. Y ahora se me está ocurriendo que, claro, de alguna manera la lengua, o el lenguaje más bien, representa al ser humano, y el ser humano también es muy polivalente, y por eso quizás su mejor instrumento, que es un reflejo de él, del ser humano, también es tan polivalente y a veces pierde de vista, pues, el objetivo, que es comunicarse, y del mismo modo el ser humano muchas veces también pierde de vista el objetivo, que es, pues, progresar, evolucionar, ¿no? Ser feliz. O sea, no sé, ahora se me ha ocurrido esto, pero perdemos por se va un poco... Básicamente quería decir que, claro, que sí, que no es porque la lengua sea insuficiente, sino porque es demasiado suficiente. O sea, es un problema más de superávit que de déficit. Que de déficit, claro. No sé si... Está muy bien, muy bien. Es decir, un instrumento tan potente, a veces habría que quizás saber cómo utilizarlo de manera eficiente, nunca mejor dicho, para no desvirtuar. Y ahí me entras justamente en una cosa, y la educación ahí tiene su papel o no, o sí, o sea, o totalmente ¿estamos entrando en la educación de alguna forma? Bueno, en la educación y en la filosofía, ¿no? Es decir, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, ¿no? Se dice que hay que ser sostenible, que no hay que contaminar, pues de alguna manera a veces con el lenguaje y con el uso de las lenguas contaminamos, ¿no? Porque vamos por ahí todo el rato hablando de cosas, etcétera, etcétera,
y lo mismo que, pues, es decir, y no utilizamos ese instrumento para lo que debería de ser, que es simplemente comunicar algo de manera eficiente. Es decir, pero no sé si me explico bien, creo que no. ¿Pero eso se aprende? ¿Se aprende? ¿Se puede aprender? ¿O esto de alguna forma, es decir, desde las escuelas, para ser concreto, pues se debería hacer más hincapié en bien utilizar que en aprender, por ejemplo, ortografía, gramática, tal? Claro, no perder nunca de vista el objetivo esencial de la lengua. Vale. Que es, de alguna manera, comunicarnos para conseguir, pues, beneficios. No solamente materiales, sino, pues, espirituales. Espirituales, se podría decir de alguna manera, ¿no? O sea, que darle la importancia, quizás por su sobreexposición, sobreutilización, sobre lo que has dicho anteriormente, la lengua ha perdido un poco... A veces, sí. A veces, ¿no? Su sagrado, digamos, objetivo, su sagrada virtud o... Su esencia. Su esencia, de alguna forma, que no es otra que realmente, de alguna forma, que las personas se entiendan de verdad, ¿no? O sea, que con toda la pureza que puede llegar a entenderse una persona, E incluso es más, por ejemplo, si hacemos un uso estético de la lengua y escribimos un poema, por muy bonito que sea, y por lo tanto la parte estética es importante que también se desarrolle, pero si ese poema no comunica nada, que es lo que sucede muchas veces, no tiene ningún sentido. Es decir, se puede hacer, por ejemplo, se puede comunicar algo muy simple, sin estética, por ejemplo, mañana voy a pescar, o puedo escribir un poema en que explico cómo es el río y cómo son las nubes y cómo mi deseo de pescar es muy bonito, pero tiene que quedar claro el mensaje. Claro. Es decir, lo que no puede es perderse digamos, esta esencia del mensaje lingüístico. Y muchas veces se pierde por un desconocimiento del artilugio, ¿no? Vale, sí. Y quizás el posmodernismo ahí no tenga un poquito de culpa. Ya sabes que yo tengo una obsesión con el posmodernismo, y lo sabes. Pues yo creo y mis oyentes creo que me han oído muchas veces cagarme en el posmodernismo de alguna forma. Pero ¿no tiene un poco culpa o es anterior? Ya hace mucho tiempo que hemos cometido ese pecado, digamos, los seres humanos. Bueno, yo creo que sí, que desde hace mucho, pero que en el posmodernismo se ha visto de manera más clara y manifiesta este mal uso del lenguaje, a mi entender. Y que además, en el fondo responde a lo siguiente. Es como, es decir, perderse en los medios y no llegar a los fines. Es decir, hablar por hablar sin llegar a ningún lugar y hacer de ello el objetivo. Es decir, es una transformación, es una tergiversación de la esencia, del uso esencial del lenguaje. Del lenguaje, ¿no? Claro. Pero que seguramente es casi imposible de evitar debido a ese exceso de poliformismo, ¿no? Sí, a esa grandeza, claro, a esa exuberancia. Entonces la tendencia, si la persona no ha sido correctamente educada para saber que ese instrumento está para usarlo sobre todo de esa manera, aunque evidentemente se puede utilizar para el arte. Luego está el uso espurio que se hace en la política sobre todo, sí, ¿no? Pero también allí se puede, en cualquier uso, no se debería de perder la esencia, es lo que quiero transmitir. Es decir, se le puede dar muchos usos, incluso es bueno que se le den muchos usos, pero dentro siempre debería de subsistir esta línea, digamos, de comunicación. Esto es mi manera de entender las cosas, porque entonces se pierde la claridad. Ya sea un discurso político, ya sea un poema, ya sea un manual, digamos, de instrucciones para utilizar un frigorífico. Allí normalmente no se pierde la comunicación, o no debería de perderse, pero por los tecnicismos a veces se puede llegar a perder. En cualquier uso del lenguaje debería de tenerse muy claro que tiene que transmitirse un mensaje, y a veces no, y tener muy en cuenta también al receptor, al oyente. Por lo cual, digamos, sí que enlazamos en la educación en el aspecto de que quizás se está perdiendo ese amar, sacralizar un poquito más la herramienta que al final se está usando durante toda la vida escolar de una persona, ¿no? Desde que entra con, digamos,
muy corta edad, hasta que se va licenciado, se supone, nunca debería perder el respeto, ¿no? Y sin embargo se le pierde el respeto, es lo que quieres decir, ¿no? Llega un momento que... O no se comenta, ¿no? Quiero decir, no se le da la suficiente importancia a la... Nunca, no se le da la suficiente importancia a... De ahí que se están perdiendo las humanidades, ¿no? Y porque se está perdiendo de vista que... Se debería dejar muy claro que es el gran instrumento que le permite al ser humano progresar, expresarse, entenderse, y no se le da la suficiente importancia en los estudios a este tipo de materia, digamos, claro, las materias humanísticas y sobre todo el lenguaje, ¿no? Las de lengua. Debería de dejar, y dentro de las mismas asignaturas de lengua debería de dejarse siempre muy claro al alumno por qué se estudia y la función que la lengua debería de tener como primordial. Y a veces pues simplemente se acumulan materias, se va aprobando exámenes, se va explicando, uno va pasando, digamos, ejercicio, va haciendo ejercicio, etcétera, pero como algo, digamos, caótico, sin ver... Rutinario, sí, ¿no? Mecánico. Y sin ver la estructura o sin ver los objetivos claros que tiene esto. Claro. O sea, ¿para qué sirve? Digamos, dicho así, de manera clara. Claro, y parece algo como accesorio en el mundo que vivimos, tan materialista en el mal sentido de la palabra y tan... mercantilista, en el cual todo se vende, se compra, incluso pues la educación de alguna forma, ¿no? Está con el objetivo de que ha de servir para algo lo que haces, y algo que al final dé un rédito económico, y por lo cual, digamos, el entender para qué sirve el lenguaje pues ya queda como algo accesorio, que para qué, ¿no? O sea, ¿para qué aprenderlo? O ¿para qué quiero que sepa el alumno eso? Es una paradoja, se da por hecho que el lenguaje se aprende, digamos así, de manera espontánea, cuando no es verdad. Y después, por ahí, se ven resultados negativos, porque si uno no controla, digamos, el lenguaje, después poco podrá controlar sus respectivas disciplinas, por ejemplo, ingenierías y demás, o incluso se podría ser más productivo en estas disciplinas más eficaz teniendo un control, digamos, del lenguaje, que sería como nuestro cuerpo, ¿no? Lo primero es conocernos, y una manera de conocernos es controlar este lenguaje y saber para qué sirve y cómo utilizarlo de forma eficiente y correcta. Entonces, claro, si se deja de lado esto, pues todo va de manera un poco más caótica. Claro. Que es lo que quizás está sucediendo. Es bonito ese enlace. Y además lo triste es que antiguamente, cuando las ciencias no estaban tan desarrolladas, sí que se trabajaba mucho este lenguaje, y ahora que las ciencias están muy desarrolladas y que se podrían beneficiar de un lenguaje trabajado, no lo hacen. Con lo cual podrían aún ser más beneficiosas. Eso es muy bueno. Muy bueno la conclusión. No lo había pensado, la verdad es que sí. Y bien, para acabar con esa gran reflexión, y creo que lo podemos dejar aquí hoy, por ser el primer día. Yo creo que ya he usado quizás de tu paciencia y de tus conocimientos. Bien, ¿no? Como colofón, pues eso, quisiera simplemente que el oyente, ¿no?, pensara en ello, porque la verdad es que creo que os ha dejado ahí unas perlas bastante interesantes, y nada, y como colofón final, si quieres decir alguna cosa, o te ha quedado algo en el tintero, o alguna cosa que tú quisieras añadir. No. Yo libremente te dejo. Muchas gracias por haberme hecho esta entrevista, y como habéis visto, pues yo respondo sobre la marcha, y supongo que más adelante Sandro quizás me proponga volver a hablar, podemos volver sobre alguno de estos temas. Sí, quizás si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues se la podéis formular, y otro día podemos elaborar. Es interesante, si algún oyente pues queréis, ya sabéis, en la casilla de comentarios dejar algún comentario, tenéis alguna duda, alguna cosa, o queréis ampliar algo, o queréis simplemente debatir o lo que fuera, pues dejadme en los comentarios, porque al cabo de un tiempo, pues quién sabe, si se tercia, pues Joan nos puede ilustrar y nos puede, digamos, de alguna forma, pues eso, digamos, abrir un poquito el abanico en nuestras mentes, y enseñarnos la gran utilidad de esa herramienta que utilizamos cada día, y que por utilizarla cada día, ¿verdad?, al final ha quedado ahí un poco como la pobre... relegada digamos, a que nunca se hable realmente de ella, ¿no? Y realmente al final
es algo fundamental. Bien, pues nada, os dejo aquí, espero que os haya gustado como siempre y os emplazo a otro audio vídeo en breve o en corto plazo, ¿vale? Venga, un saludo a todos, un abrazo, pues nada, un saludo quizás... Bueno, pues un saludo de Joan y Exacto. hasta la próxima. Exacto, Gracias. hasta la próxima, adiós, chao. Bueno, no sé. Ahora me ha